¿Qué es la piedad? La piedad es cuando un musulmán dedica su estado interior, como su intención y sus acciones exteriores, a la obediencia a Alá, el Exaltado. Esto se logra cumpliendo los mandatos de Alá, el Altísimo, absteniéndose de sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia. E implica apartarse de la obediencia de todo lo demás, a menos que esta obediencia conduzca a la obediencia a Alá, el Altísimo. Por ejemplo, la obediencia al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, conduce a la obediencia a Alá el Exaltado. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 80. Quien obedece al mensajero ha obedecido a Alá. Por tanto, la piedad se refiere al trabajo del corazón y del cuerpo. Los miembros externos siguen las órdenes del corazón espiritual interno. En otras palabras, el corazón es el rey que ordena a los soldados, es decir, los miembros externos. Esto se indica en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 4094, donde el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que cuando el corazón espiritual de una persona es puro, todo su cuerpo se volverá puro. Pero si el corazón espiritual se corrompe, entonces todo el cuerpo se corromperá. El Sagrado Corán aconseja que una persona solo puede alcanzar el éxito cuando su corazón espiritual es sano y puro. Capítulo 26 Ash-Shuara, versículos 88 y 89. El día en que no beneficiarán a nadie la riqueza ni los hijos, pero solo aquel que viene a Alá con un corazón sano. El corazón espiritual solo se mantiene sano cuando uno lo purifica de los malos rasgos y los reemplaza con las buenas características que se analizan en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. La raíz de todos los rasgos malvados es cuando uno está contento consigo mismo. Solo cuando una persona no está contenta con sus malas características, luchará por eliminarlas. Pero si están satisfechos consigo mismos, nunca se esforzarán por eliminarlos. Esto solo hará que una persona adopte más rasgos malvados. Cuando un musulmán se esfuerza por adoptar buenas características, mejorará su relación con Alá, el Exaltado, como ser más paciente con sus decretos y su relación con las personas, como ser sincero al aconsejarlos. Una de las características de la piedad es estar atento a la vigilancia divina de Alá, Altísimo. Esto significa que un musulmán se vuelve plenamente consciente de que Alá, el Altísimo, ve y escucha todas sus palabras, acciones, pensamientos y deseos. Aunque todos los musulmanes creen esto todavía, muchos no actúan sobre esta verdad a lo largo de su día. Cada vez que uno deja de prestar atención a este hecho, conduce al pecado y a la desobediencia. Cuando un musulmán adopta una verdadera vigilancia y muy rara vez es superado por la negligencia, esto le lleva a una verdadera modestia de Alá, el Exaltado. Este es el que no comete un acto en privado que le avergonzaría si lo hiciera delante de la gente. Cuando una persona adopta una verdadera vigilancia de Alá, Altísimo, alcanza el nivel de excelencia de la fe. Cuando un musulmán alcanza este alto nivel de fe, actúa y adora como si pudiera presenciar a Alá, el Exaltado, observando su ser interior y exterior. Esto los inspira a abstenerse de pecados y los anima a realizar obras de justicia. Un musulmán solo puede lograr una verdadera vigilancia de la visión omnicomprensiva de Alá, el Exaltado, estableciendo todos sus deberes obligatorios de acuerdo con sus condiciones y etiquetas. Un musulmán también debe alejarse de todos los actos de desobediencia, tanto pecados mayores como menores, y si comete un desliz, arrepentirse rápida y sinceramente. Esto incluye compensar las obligaciones incumplidas según las propias fuerzas y cumplir con los derechos de las personas que han sido violados. Una vez logrado esto, el musulmán debe esforzarse por establecer las buenas obras voluntarias recomendadas que provienen de las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Aunque uno no podrá actuar en consecuencia, se deben priorizar las acciones voluntarias de acuerdo con la prioridad establecida por el santo profeta Sa. La paz y las bendiciones sean con él. Es decir, no deberían elegir acciones según sus propios deseos. Finalmente,
Deben alejarse de aquellas acciones que aún no están clasificadas como pecados, y que son rechazadas en el Islam, como el uso excesivo de algo que es lícito. Estos pasos se han resumido en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6502. Este hadith advierte que quien lo logre será autorizado por Alá, el Exaltado, para que solo actúe según su voluntad. Este empoderamiento incluye estar atentos a la visión omnicomprensiva de Alá, el Altísimo. De los 2 mandamientos, que son realizar buenas obras y abstenerse de pecar, el último es más importante. Las prohibiciones a menudo violan los derechos de la creación, y prevenir esto es más importante que cumplir con las obligaciones. Por eso se dice que si una persona no puede adorar a Alá, el Exaltado, no debe desobedecerle. Esto se indica en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 7288. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ordenó a la gente que se abstuviera por completo de sus prohibiciones, pero les ordenó que cumplieran sus órdenes de acuerdo con sus fuerzas. Esto se debe a que generalmente es más fácil abstenerse de hacer algo físico que realizar una acción justa. Es decir, estar inactivo es generalmente más fácil que estar activo. Es vital que los musulmanes comprendan una verdad que los proteja del pecado mayor del orgullo, del cual el valor de un átomo es suficiente para llevar a una persona al infierno. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 265. La verdad es que cualquier éxito que uno alcance en asuntos mundanos o religiosos se debe solo a la misericordia de Alá, el Exaltado. No es posible lograr nada bueno como la piedad si Alá Todopoderoso no nos proporciona el conocimiento, la inspiración, la fuerza y la oportunidad para lograrlo. Sentirse orgulloso de los propios esfuerzos y logros es más que suficiente para destruir el éxito. Cuando un musulmán no valora su acto justo y en cambio permanece agradecido a Alá, el Exaltado, se espera que Alá, el Exaltado, haga que su acto sea especial tanto en este mundo como en el próximo. Un musulmán solo puede alcanzar la piedad cuando cree que no es mejor que los demás. Es importante comprender esto, ya que uno no conoce el fin último para sí mismo ni para los demás. Muchas personas que parecían malas se convirtieron en buenos musulmanes, y muchos musulmanes que parecían buenos serán admitidos en el infierno el día del juicio. Un ejemplo de esto se menciona en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 4923. Describe a 3 personas que irán al infierno debido a sus malas intenciones a pesar de que parecían ser grandes musulmanes: un erudito, una persona caritativa y un mártir. La humildad es una característica importante y obvia que todos deberían adoptar, ya que todo lo bueno que uno posee les ha sido concedido nada menos que por Alá, el Exaltado. Entonces, ¿cómo puede uno estar orgulloso de una cosa que ha sido creada y que pertenece innatamente a otra? La fuente de la humildad, así como otras buenas características, es no estar satisfecho con uno mismo, mientras que la raíz del orgullo y de muchos otros rasgos malos es estar contento con uno mismo. Cuando uno está satisfecho consigo mismo, se vuelve ciego ante sus defectos y solo observa la perfección dentro de sí mismo. Esta persona siempre creerá que es lo suficientemente buena, por lo tanto, no necesita cambiar para mejorar ya que ya ha alcanzado un carácter noble. Mientras que al que está insatisfecho consigo mismo le resultará fácil observar sus defectos negativos, lo que le permitirá extirparlos hasta alcanzar un carácter noble. Esta persona permanece humilde incluso si logra su objetivo, ya que realmente comprende que Alá, el Exaltado, le concedió el conocimiento, la inspiración, la fuerza y la oportunidad para cumplir su objetivo. Cuando uno se vuelve alerta, le ayuda a controlar sus deseos, previniendo así los pecados. Este musulmán realizará constantemente obras justas y evitará los pecados. Esto es verdadera obediencia y servicio a Alá, el Altísimo, y es el resultado de estar insatisfecho consigo mismo. Aunque este método es útil para detectar las características negativas, existen otros. Todo lo cual ayuda a uno a adoptar la piedad. Un musulmán puede convertirse en alumno de un erudito experimentado que pueda ayudarlo a encontrar sus defectos
y enseñarle cómo eliminarlos bajo la guía del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Un musulmán debe asegurarse de tener buenos amigos, ya que se le juzga por la compañía que mantiene. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4833. Un buen amigo también ayudará a un musulmán a abandonar los malos rasgos y adoptar buenas características. Es importante que los musulmanes acepten críticas constructivas de los demás. Puede indicar orgullo para aquellos que no lo hacen. La crítica útil es excelente para ayudarnos a encontrar nuestros defectos y eliminarlos. Finalmente, es importante ser consciente del comportamiento de los demás y del impacto que tiene en la sociedad. Es decir, si el comportamiento de alguien molesta a la gente, lo más probable es que se trate de una mala característica que debe evitarse. Y si el comportamiento de una persona agrada a la gente, lo más probable es que sea una buena característica que los musulmanes deberían adoptar. Esta aguda percepción es una herramienta importante para quienes buscan la piedad. Otro aspecto de la piedad es aceptar pacientemente el decreto divino sabiendo que nada ocurre en el universo sin la decisión de Alá, el Altísimo. De hecho, la creación entera no podría conceder ni quitar una bendición a alguien sin el permiso de Alá, Todopoderoso. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2516. El santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 79, que una persona debe aceptar todo lo que ocurre dentro de sí, su vida, incluso si les molesta, ya que nada podría haber cambiado el resultado. Cuando una persona se arrepiente de haber creído que pudo haber evitado que algo ocurriera, eso solo invita al diablo a inspirarla hacia la impaciencia y la insatisfacción con la elección de Alá, el Exaltado. Un musulmán debe estar seguro de que Alá, exaltado, solo elige lo mejor para sus siervos, incluso si su miopía les impide observar la sabiduría detrás de la elección. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Por lo tanto, es importante que cada musulmán controle su comportamiento y no se oponga mediante acciones o palabras a la elección de Alá Todopoderoso. Si un musulmán persiste en este comportamiento, pasará de la paciencia al nivel de satisfacción. Esto es cuando uno prefiere la elección de Alá, exaltado, sobre sus elecciones y deseos y por lo tanto, no desea que las cosas cambien. Mientras que una persona paciente deseará que las cosas cambien e incluso suplicará por ello, pero no se quejará del decreto de Alá, el Altísimo. Ambos son excelentes y obtienen grandes recompensas, pero la satisfacción es un nivel superior y una señal superior de nuestro servicio a Alá, el Exaltado. Ser impaciente es una característica reprochable y solo conduce a la ira de Alá, Altísimo. Estar impaciente con la elección de Alá, Todopoderoso, es peor que la persona que toma una medicina amarga que le cura y se enoja con el médico que se la recetó. Las cosas que Dios Todopoderoso elige pueden ser amargas, pero a la larga curan a la persona. Esta cura bien puede salvar a la persona del fuego del infierno en el día del juicio. Por tanto, ser impaciente no es la actitud correcta a adoptar. Es importante señalar que ser paciente o estar contento no significa que uno no deba suplicarle a Alá, el Exaltado, ya que hay evidencia clara en las enseñanzas islámicas que prueban que es un acto justo. Capítulo 40 Ghafir, versículo 60. Y tu Señor dice, llámame, yo te responderé. Muchos hadith resaltan su importancia, como el que se encuentra en Jami at-Tirmidhi, número 3371. Declara que la súplica es la esencia de la adoración. Además, es una tradición de todos los santos profetas, la paz sea con todos ellos, y un signo de servicio a Alá, el Exaltado. Por lo tanto, uno debe suplicar por las cosas buenas que se han mencionado en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y ser paciente o estar contento con el resultado,
incluso si contradice sus deseos. El siguiente aspecto de la piedad es que un musulmán debe aprender a evitar aquellas cosas que no le conciernen. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que un musulmán no puede alcanzar la excelencia en la fe hasta que se comporte de esta manera. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2317. Esto incluye evitar monitorear constantemente la condición de los demás y observar atentamente sus acciones. Esto solo genera dolor para quien observa la negligencia de los demás y puede conducir a otros rasgos censurables, como los celos o la ingratitud hacia Alá, el Exaltado, después de observar las bendiciones mundanas de los demás. Esto, por supuesto, no incluye interactuar con personas de acuerdo con las enseñanzas del Islam, como saludar a otros con el saludo islámico de paz. Un musulmán debe abstenerse de preguntar sobre los asuntos de los demás. Deben evitar escuchar chismes ya que la mayoría de ellos son falsos y pecaminosos. Un musulmán piadoso evitará la compañía de un chismoso y calumniador, ya que pueden adoptar sus malos hábitos. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2101, donde el santo profeta, la paz y las bendiciones sean con él, comparó a un mal amigo con un herrero. Si uno no se quema, el humo de su trabajo definitivamente le afectará. Un musulmán que desee adoptar la piedad debe evitar observar atentamente a quienes se comportan como si hubieran sido creados sin ningún propósito, evitar escuchar a quienes ignoran las consecuencias de sus palabras, evitar interactuar con los religiosamente perezosos y evitar buscar consuelo en los materialistas mundanos. Gente. Cualquiera que no evite este tipo de personas no podrá obedecer correctamente a Alá, el Altísimo. Un musulmán debe recordar que no debe preocuparse por estas personas y asuntos inútiles, ya que fueron creados solos, enviados solos a este mundo, entraron solos a este mundo, morirán solos, estarán solos en su tumba, serán interrogados por los ángeles en la tumba. Solos, resucitarán solos de su tumba y serán juzgados únicamente por Alá, el Exaltado. Quien tiene esto presente solo se involucra en los asuntos que le conciernen. Un musulmán debe esforzarse por acompañar a los piadosos, ya que adoptarán sus características, como evitar las cosas que no les conciernen. Esto conducirá a la perfección de su fe. La otra cosa que forma parte de evitar cosas que no conciernen a una persona es no prestar atención a cómo las perciben las personas, es decir, si les gustan o no a los demás. Deberían preocuparse más por la verdad de su condición, que Alá Todopoderoso conoce mejor que nadie. Deben esforzarse por rectificar cualquier defecto en lugar de dejarse engañar por los elogios de los demás, que pueden conducirles a la pereza e incluso al orgullo. Esta actitud también hace que uno se concentre en complacer a la gente, en lugar de complacer a Alá, el Exaltado, lo que conduce a la hipocresía, la ostentación y otras características censurables. Uno debe entender un concepto simple. La mayoría de las personas no están complacidas con Alá, el Altísimo, a pesar de que les dio innumerables bendiciones. ¿Cómo pueden entonces estar complacidas con otra persona que en realidad no les ha dado nada? Esta es una de las razones por las que buscar el placer de las personas en lugar del placer de Alá, Todopoderoso, es inútil e inalcanzable. Para que a un musulmán le resulte más fácil adoptar la piedad, debe tener presente una realidad importante. Este mundo material es un hogar temporal que rápidamente desaparecerá como si nunca hubiera existido. Esto es bastante obvio si uno reflexiona sobre las etapas de su propia vida. Se darán cuenta de que, aunque hayan pasado años en un lugar, como su escuela secundaria, una vez terminada les pareció como si estuvieran allí solo por un momento. Incluso los efectos y huellas de la experiencia también se desvanecen. Capítulo 79 An-Naziat, versículo 46. El día que lo vean, será como si no hubieran permanecido en el mundo, sino una tarde o una mañana del mismo. De hecho, el objetivo principal del Sagrado Corán y los hadices del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es enseñar esta importante lección a la humanidad,
para que se sienta inspirada a prepararse para el más allá tomando lo que necesita del más allá, el mundo material. Por ejemplo, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, indicó este importante principio en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2323. Aconsejó que el mundo, comparado con el más allá, es como una gota en comparación con un océano infinito. Una persona inteligente nunca sacrificaría un océano por una gota. Es por eso que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6416, que una persona debe vivir en este mundo como si fuera un extraño en una tierra extranjera o un viajero. Esto se debe a que ambos tipos de personas dedican la mayor parte de sus esfuerzos a regresar a casa de forma segura, es decir, al más allá. La persona que se comporta de esta manera acortará su esperanza de una larga vida en este mundo, sabiendo que solo estará aquí por un momento, incluso si vive hasta una edad avanzada. Esto los inspirará hacia los aspectos de la piedad, que incluyen apresurarse a realizar obras de rectitud, arrepentirse sinceramente de sus pecados, y alejarse de los elementos excesivos e innecesarios del mundo material a fin de prepararse para el más allá eterno. Tener esperanzas de una vida larga provoca lo contrario, es decir, retrasar las buenas obras, el arrepentimiento sincero y prepararse para el más allá ocupándose de embellecer el mundo material. Quien adopta la actitud correcta, comprende que las preocupaciones y los problemas mundanos son en realidad un estímulo de Alá, Altísimo, para renunciar a los elementos excesivos e innecesarios del mundo material. Este mundo es una morada de dificultades y pruebas, por lo que uno no debe buscar lo que no existe en él, es decir, el verdadero consuelo y la paz. En realidad, esto solo existe en las cosas relacionadas con Alá, el exaltado y el más allá. Capítulo 13 Ar-Ra'd, versículo 28. Sin duda, por el recuerdo de Alá los corazones están asegurados. Por lo tanto, es importante para un musulmán soportar la dificultad del corto viaje en este mundo en busca de la bienaventuranza eterna del más allá a través de la obediencia sincera a Alá, el Altísimo, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.